Hola, Dios le bendiga. Qué bueno que podemos vernos una vez más. Así que gracias por estar siempre conectado aquí, siguiendo el canal. Hace un rato me escribía un amigo y hermano, pastor de Cuba. Y para mí fue mucha alegría porque me estaba escribiendo, comentándome que sigue las enseñanzas del canal, que cuando salen los ve y que le ha sido bendición. Y de hecho me estaba haciendo algunas preguntas que me desafían también. Así que también te animo, si tienes algunas preguntas, tú que escuchas las enseñanzas, las dejes en los comentarios porque eso me ayudará a mí a poder quizás enfocarme en lo que tú más necesitas. Quizás yo creo que lo estás comprendiendo, pero solo tú eres quien me puede decir hasta qué punto estás comprendiendo. Y así que tienes libertad de escribir ahí los comentarios, si te es de bendición, si no, qué dudas tienes. Entonces nada, seguimos en este video con la segunda parte de Salvación y Reino porque en la primera parte no pude terminarlo por cuestión de tiempo. Y nada, los que no me conocen, yo soy Joel y este es un nuevo video de nuestro canal Cardinal. Y comenzaré tocando dos ejemplos que al menos a mí me dejan bastante claro que salvación y reino son dos realidades distintas. Salvación tiene que ver con los niños nacidos, reino tiene que ver con los hijos maduros, con aquellos que han arribado al carácter. Recuerde desde los primeros videos de esta serie cómo el reino estaba ligado al carácter que Adán debía arribar. Pero no estaba ligado a un hombre sin carácter. Eso creo que es básico. Recuerde que el reino es la voluntad de Dios haciéndose y los niños no son aquellos que les gusta caminar en la voluntad de Dios, sino que les gusta caminar en su propia voluntad. Pero bueno, esto está en videos anteriores. Quiero usar un primer texto que me ha ayudado a mí a entender este asunto y quizás te ayude a ti, y está en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí este texto muestra dos etapas de una misma persona. No son dos personas, sino que es la misma persona. Básicamente se refiere al Señor Jesucristo este texto. Y dice, habla del niño que ha nacido y luego habla del hijo que ha sido dado. Es decir, habla de estas dos etapas de su vida. Un niño nacido, pero a mí me llama la atención cómo no dice que este niño fue dado. Dice, un niño nos es nacido. No dice, un niño nos es dado. Solo dice que el niño ha nacido. ¿Por qué? Porque los que son dados no son los niños. Los que son dados son los hijos. Y se refiere a los judíos, aquellos niños que han arribado a la madurez. Estos son los que son dados. Recuerde y piensa en la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo Él fue dado? ¿Cuándo Él fue dado públicamente? ¿Cuándo es que Él asume los negocios de su Padre? Porque cuando hablo de reino en esta serie me refiero a los negocios, me refiero al propósito, digamos así, a la empresa del Padre. Aunque podemos decir, y no está mal, que un niño nace en el reino, ok, pero cuando hablo de que no entra en el reino con esa condición de niñez espiritual, me refiero a que no está en condiciones de asumir los negocios del Padre, no está en condiciones de administrar los negocios, de administrar la empresa del Padre, porque es un niño, no lo comprende, no tiene la madurez necesaria, no tiene la comprensión, la revelación, no tiene el compromiso, no tiene la estatura para poder asumir, ¿ok? Entonces, cuando hablo de reino, por lo menos en esta serie, me refiero más bien a eso, a las asignaciones, a las responsabilidades que podemos asumir en medio de los negocios de nuestro Padre. Entonces, Jesús nació. Y Jesús nació como un niño. Y dice, un niño nos es nacido. Pero luego dice, un hijo nos es dado. ¿Cuándo nos fue dado ese hijo? Cuando él arribó a la madurez, aparece en el Jordán y el padre dice, este es mío. Aquí está el hijo mío que ahora lo voy a dar, lo voy a entregar y él va a asumir mi reino, va a asumir mis negocios. Él está entrando en mi empresa, él está asumiendo el deseo de mi corazón, lo va a llevar adelante, lo va a desarrollar, lo va a defender, lo va a proclamar. Así fue con Jesús. Entonces, sobre el niño no está la autoridad. Si usted se detiene en ese versículo se va a dar cuenta que dice, y el principado sobre su hombro, pero el principado no está sobre los hombros del niño que nació. El principado que tiene que ver con autoridad está sobre el hijo que creció y que se formó en él el carácter que agrada al Padre, porque esto fue confirmado. El Padre dijo, este es mi hijo, este es mi juicio, que nació un día pero que ha crecido y él me agrada, él me complace, en él confío, en él descanso, le entrego este reino. Y Jesús dijo, ahora el reino de los cielos está aquí. Pero él no dijo, el reino de los cielos está aquí cuando tenía 8 o 9 años.
tampoco fue dado como hijo en ese tiempo, sino que un niño no ser nacido, pero ese niño necesitó crecer y en ese crecimiento fue siendo formado hasta que él llegó a convertirse en el hombre según Dios. Recuerde que Jesús no es un superyoma, no es un superhombre. Jesús recorrió el camino que Adán debió haber recorrido, pero no lo logró porque fracasó. Adán nace y nace como un niño espiritual y estaba el árbol de la vida, estaba en la relación a través de la ayuda idónea para que Adán pudiera acceder un día a esa estatura y pudiera llegar a convertirse en un hombre maduro, un hombre con carácter y entonces asumir el reino, asumir la asignación, asumir el propósito. Pero Adán sabemos que fracasó y ahora llega Jesús. Jesús nace también como nació Adán un día, pero Jesús nace y a los 3 días no era el Hijo de Dios en el Jordán recibiendo el reino, recibiendo las responsabilidades de este reino, sino que un niño nos es nacido y cuando pasaron 30 años, el Hijo nos fue dado públicamente y recibimos al Hijo junto con el ministerio del Hijo y el principado estaba sobre el Hijo, no sobre el niño. Y entonces vemos aquí ministerio, vemos consejero. Aquí había un hombre que podía aconsejar. Usted se imagina si la autoridad de consejero se lo hubiesen dado a los 4 años nacidos. Pudiéramos decir que Jesús echó trampa, que no fue un hombre que no recorrió el camino del hombre como debió haberlo recorrido. Pero Jesús sí recorrió el camino del hombre y por eso a los 8 años no era consejero de nadie. Era un niño que necesitaba consejo, que necesitaba tutores, que necesitaba guías. Y ahí el Espíritu Santo estuvo con él y vivió en una familia, tenía personas, lo instruyeron y fue creciendo en estatura y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, hasta que se convierte en aquel hijo que recibe la autoridad, recibe la aprobación del Padre y asume entonces los negocios del Padre, que es lo que yo me refiero, la herencia, el reino como herencia, porque el reino es también una herencia que tiene que ver con el carácter. Lo voy a hablar, quizá hoy no me da chance, está en Mateo 25. El reino es una herencia que se recibe en base al carácter. Es como cuando hay un momento que alguien te dice, yo te voy a ofrecer un trabajo, pero no se lo voy a ofrecer a un niño de 4 años. Yo se lo ofrezco a un hombre maduro, una mujer madura, que asuma responsabilidad, que llegue puntual, que conozca lo que hay que hacer y que tenga el carácter y la estatura, digamos, cronológica, profesional para asumir una tarea determinada. Entonces, este versículo es clave. Un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. El Padre no nos dio al niño. El niño nació, nos dio al hijo. Cuando Él nos presenta en el Jordán, nos presenta un hijo maduro, que tenía un mensaje claro, que tenía un propósito definido, que sabía cuál era la voluntad del Padre. Jesús no era un niño que divagaba entre 2 pensamientos. Jesús no era un niño confundido. Jesús no era un niño quizá entre 2 aguas. Estaba muy claro. No fue arrastrado. Jesús fue tentado, pero no fue arrastrado porque estaba muy enfocado, estaba muy centrado en los negocios de su Padre. Pero si llega a ser el niño el que es dado a una tarea tan magna, tan grande, es decir, una tarea eterna, evidentemente hubiese podido fracasar. Pero como estamos hablando del propósito de Dios y Jesús está de alguna manera modelando nuestro camino, también para que nosotros sepamos cómo conducirnos, por eso Él se condujo primero, nosotros entendemos que los que son dados en ministerio, en asignación, en tarea, son los hijos que han crecido, no los niños. Entonces el reino es esa perspectiva, desde la asignación de entrar en una tarea específica, pertenece a los hijos maduros, pertenece a los hijos que han crecido, no a los niños que han nacido. Entonces esto es algo que no sé hasta qué punto te queda claro. Efesios 4 del 11 al 13 dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces dice luego el 11, y Él mismo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, no hay duda que está hablando de cuando el Señor, el Cordero de Dios que ascendió, dio a aquellos hombres. Nosotros tenemos un error de traducción y creemos que fue que el Cordero le dio dones a un grupo de hombres, pero no es lo que dice. Lo que está diciendo la versión original dice, dio hombres dones. Es decir, lo que dio, los dones que el Cordero dio, los regalos que el Cordero dio a la iglesia fueron hombres dados como apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Disculpa, aquí confundí el orden.
El Cordero no dio a aquellos 12 apóstoles que discutían. El Cordero dio hombres definidos, crecidos, derechos, no perfectos, pero sí con un carácter formado, con una madurez. Habían arribado a una madurez mucho mayor que la que tenían hacía 3, 4 años antes cuando comenzaron. Entonces, el Cordero dio no solo a un Pedro, sino podemos decir, dio un apóstol, dio un profeta, dio un evangelista, dio gente que conocía su asignación, conocía su terreno, conocía para lo que fueron dados. Y esa gente comenzaron a caminar en la realidad en la que fueron dadas a la iglesia. Ellos fueron un regalo del Cordero a la iglesia. El Cordero dio a estos hombres como regalo. Dice, y dio dones a los hombres. Luego dice abajo, dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Este fue el regalo que él dio a la iglesia. Porque él sabe que la iglesia necesita de estos hombres con estas asignaciones para la edificación de toda la iglesia. Esto es un tema que otro día hablaré. No voy a hablar de los 5 ministerios ahora, que lo creo con todo mi corazón. Creo que están vigentes, que son actuales, que la iglesia siempre los va a necesitar. Pero eso es un tema aparte. Entonces, la palabra que aparece en tu Biblia quizás es y constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero la palabra constituyó es una palabra que no es la palabra original, sino que la palabra original es dio hombres dones. Así como piensa en el versículo Isaías 9:6, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Los hombres que el Señor dio a la iglesia eran hijos maduros. Recuerde, le digo, no perfecto, pero sí maduro. No fueron los niños que habían nacido. Todos esos hombres tuvieron un nacimiento espiritual. Tuvieron un comienzo, pero en ese comienzo no estaban maduros como para asumir el reino, asumir los negocios del reino, defender ese reino, extender ese reino, traer claridad a los demás sobre ese reino. Si ellos llegan a ser dados a la iglesia, en su comienzo se hubieran matado entre ellos. Porque había mucha situación de carácter en ellos, porque había inmadurez, había niñez espiritual, sencillamente. No es que eran malos, no es que había maldad en ellos desde el punto de vista de una maldad intencional, sino que había inmadurez. Entonces, el Cordero no dio los niños nacidos, sino que esperó su tiempo y dio estos hombres. Ya dio apóstoles, dio profetas, dio maestros. Si el Señor dice que dio maestros, dio personas que ya tenían algo que enseñar, tenían algo que decir. Un maestro no se forma en 3 días, quiero que sepas eso. Necesita años para crecer, para que maduren ellos la verdad, para Dios depositar su palabra en ellos. Comprensión de esa palabra, revelación, es un caminar junto con otros. Pero cuando el Señor dio maestros, dio pastores. ¿Quiénes son pastores? Gente que aprende caminan con otros, acompañan a otros, piensan en otros, sufren por otros. Entonces, a mí pensar en Isaías 9:6 me ayuda a entender este momento también. Ahora vamos a pensar en otro ejemplo, en Saulo. ¿Acaso no le sucedió lo mismo a Saulo? Piense para que usted vea. Un niño no ser nacido, sí. Saulo tuvo un encuentro en el camino de Damasco. Hechos capítulo 9 es el primer momento en que Saulo cuenta su conversión, como dice el subtítulo. Cuenta aquel primer encuentro. Él tuvo un encuentro en el camino a Damasco con el Señor Jesucristo, con el Dios de la vida. Y vamos a decir, ese día Saulo tuvo su nacimiento, un niño no ser nacido. Y nació un niño. Pero no tenía la madurez suficiente. Nosotros no podemos decir que ese día, cuando Saulo entró en Damasco, ya Saulo era un hombre maduro, comprendido, era un hijo que podía ser dado a la iglesia. No. Ahora, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que dice la Escritura que enseguida predicaba a Cristo. Cuando usted lee la vida de Saulo, dice que enseguida predicaba a Cristo. Dice en el versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que era el Hijo de Dios. Y dice que la gente que lo escuchaba, dice que salía confundida. Dice, pero Saulo se esforzaba mucho y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Oye eso. Ningún ministerio ha sido dado para confundir a la gente. Cualquier ministerio ha sido dado para traer luz de Dios, para traer claridad, para sacar a la gente precisamente de la confusión y de las tinieblas y traerlos a la luz del entendimiento y traerlos a Cristo, a la luz del día. Sin embargo, un niño no es nacido, pero automáticamente trata de entrar, digamos, en las labores de un reino que ni él entiende. Y su mensaje confundía a la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 23 dice que pasaron los días y la gente resolvieron matarlo. La gente quería quitar a Saulo delante. Quizás también por la manera en que Saulo arribaba a la gente, por la manera que decía las cosas.
Quizás a veces no es solo lo que tú dices, que no está quizás muy ajustado muy bien, sino también la manera en que tú lo dices puede ser ofensiva. Y Saulo era un niño. Imagínense cómo un niño defiende lo que él considera su verdad. Con la espada en la mano. Eso era a sangre y sudor, ahí en su propia fuerza. ¿Qué pasó cuando los hermanos se enteran? Usted lo puede leer. Dice que lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Los hermanos se enteraron de lo que estaba pasando. La gente lo querían matar, los judíos. Los judíos estaban siendo confundidos, no entendían nada de lo que Pablo hablaba. Es decir, no recibían la claridad que recibieron años más tarde con el mensaje de Pablo, que era un hombre maduro años más tarde, sino que quedaban confundidos. Los hermanos se dan cuenta, toman a Saulo y lo envían a Tarso, a su ciudad natal. Y dice, y las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas y se acrecentaban. Es decir, cuando sacan al niño que había nacido del ministerio, cuando lo sacan del área de servir dentro del reino, se resolvieron los problemas y la iglesia tenía paz y tranquilidad, porque con Saulo en esa condición la iglesia era un problema. Usted lo sabe que cuando la iglesia constituye en un servicio específico, constituye a un niño que ha nacido y no ha madurado, lo constituye como pastor, lo constituye y le da alguna tarea, eso al final es para problemas. La iglesia no tiene paz, la gente se confunde, la gente pelea, la gente discute, que mira, que no me gustó cómo me trató, que es muy violento, que es muy radical. Usted lo sabe. Hechos capítulo 6, había un problema, las viudas eran desatendidas, deciden buscar diáconos que atendieran las mesas. ¿Y a quién usted cree que buscaron? ¿A los niños nacidos? No, buscaron y dieron a la iglesia para ese servicio a los hijos. Dieron a los que un día fueron niños y nacieron un día, es cierto, pero que habían crecido. Dice que eran hombres llenos del espíritu, de testimonio, hombres de fe, para servir mesa. Escucha esto. Entonces a veces se cree, por ejemplo, que aún para recibir a las personas que vienen a una reunión específica de la iglesia podemos constituir a cualquier persona. Eso es para problemas, porque un hijo no es nacido y un niño no es nacido, disculpe, un hijo no es dado. El padre da en valor de servicio, da para un servicio específico, para que asuma su reino, para que asuma su empresa, no a los niños que han nacido, sino a los hijos que han crecido. Entonces, aún en la iglesia del Señor, aún para servir y para repartir un pedazo de pan, deben asumirlo los hijos. Esos son dados, esos han sido dados. Pasaron los años y luego Saulo llega siendo un hijo dado, llegó siendo dado como apóstol, como maestro, como todo lo que él tenía, y fue dado como un regalo a la iglesia, pero ya como un hijo maduro, no como aquel niñito que complicó las cosas en la iglesia al principio. Entonces, esto es un ejemplo que me ayuda a entender que que la salvación pertenece a los niños nacidos, pero el reino, el ministerio, los negocios del Padre, las asignaciones, cualquier área dentro del propósito, dentro de la iglesia en la que alguien se pueda desenvolver y pueda desempeñar, pertenece a los hijos. Aquellos que han arribado a una madurez, aquellos en los que se manifiesta el carácter de Cristo. Vuelvo y repito, no perfecto, porque todos estamos en un camino hacia la perfección, pero sí una madurez, un compromiso, un desprendimiento. Esas personas que tienen las huellas de un carácter maduro, que tienen las huellas de Cristo en su vida. Entonces el reino pertenece a esto. Quiero terminar con otro ejemplo. Voy a terminar con otro ejemplo para en el otro video tocar el último ejemplo que tiene que ver con esta parte, salvación y reino. Mateo 25:32 dice: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre, dice Jesús, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo primero que me llama la atención aquí es que ¿quiénes son estos vosotros? Es decir, dice, preparado para vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? A quien Jesús se refiere aquí en este versículo. Seremos nosotros, los hijos de Dios,
Estos vosotros, lo que Jesús se refiere, seremos nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido la vida, los que tenemos salvación, los que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Seremos nosotros? No es tan fácil realmente. Necesitamos observar aquí que pudiera decir el reino heredado para aquellos que son salvos. Pudiera decir el versículo, venid benditos de mi Padre y heredad el reino todos aquellos que son salvos. Pero sin embargo no habla de salvación, no lo dice así. No dice el reino es para aquellos que son salvos. Y hago un paréntesis aquí. El reino es una cuestión de herencia. Como lo dije en algún momento. Está el padre, tiene su empresa, tiene su hijo que es un niño. Y hasta que el niño no se vuelva un hombre maduro, un hijo, no va a recibir la administración de esa empresa para llevarla a cabo. Es decir, él va a heredar esa empresa cuando él deje de ser un niño y crezca hasta la estatura de un hombre con carácter, de un hijo. Entonces, ¿quiénes seremos estos nosotros? Bueno, pues hay un detalle en esta palabra, usted luego lo puede buscar con más calma, y es que el rey de esta parábola hace una distinción entre los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Cuando usted lo lee se da cuenta que los cabritos están a la izquierda y las ovejas están a la derecha. Y es que este detalle nos habla de un elemento del carácter. ¿Por qué? Porque es evidente que las ovejas y los cabritos no son iguales en carácter. Es decir, tienen un carácter y una personalidad completamente diferente. Lo voy a decir en el lenguaje cubano. Los carneros y los chivos. Las ovejas son los carneros y los chivos son los cabritos. Yo recuerdo que por el año 2006-2008 yo pastoreaba carneros. Fue un tiempo en el que, debido a situaciones que tuve, no pude ejercer mi carrera y yo necesitaba trabajar. Y entonces mi cuñado tenía muchos carneros y yo comienzo a pastorear carneros. Cuando yo pastoreaba carneros, que son las ovejas, me era muy fácil porque los carneros, las ovejas son muy obedientes, son mansas, son humildes, son fáciles de trabajar con ellas. Pero los chivos no son obedientes, los chivos son todo lo contrario. Los chivos son rebeldes, son obstinados, hacen lo que les da la gana, como decimos el buen cubano. Y me era muy difícil cuando yo tenía un grupo de carneros y de chivos, yo me volvía loco porque los carneritos, las ovejitas, estaban tranquilitas, pastando, estaban comiendo. Si yo las llevaba a la derecha, iba a la derecha. Si las llevaba a la izquierda, iba a la izquierda. Cuando las regresaba a los corrales, viraban. Pero los chivos siempre estaban encaramados, estaban subidos, estaban corriendo, estaban dándole tarrazo al otro. Uno iba para acá, el otro para acá. Las ovejas andan en manada, saben andar en grupo, saben andar juntas, guardan la unidad. Los chivos no guardan la unidad. Los chivos, uno anda aquí, el otro anda allá. Es decir, y en este pasaje Jesús dice que las ovejas estarían a la derecha y los chivos estarían a la izquierda. Y le dice entonces el rey a las de la derecha: venid y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ojo con eso, escuche. Es decir, que Jesús no se refiere, ¿quiénes somos esos nosotros? No son los que hemos nacido nuevos. No son los que hemos sido salvos. No son los niños en Cristo. Esos nosotros no son los niños nacidos, sino son los hijos dados. Es decir, son aquellos en los que se manifiesta el carácter del Cordero, porque el carácter de las ovejas es una similitud del carácter del Cordero, la mansedumbre, la obediencia, el aprender a caminar junto a otros. Y el carácter de los chivos es el carácter de los niños que han nacido nuevos, pero que no se llevan bien ni con ellos mismos. No saben caminar junto a otros, son independientes, no guardan la unidad. Entonces, el reino es una herencia, pero es una herencia según el carácter. Es una herencia según la madurez. Es decir, entran al reino, reciben ese reino, reciben esas labores, no los chivos, sino los corderos, sino las ovejitas, que son las que portan el carácter de Cristo. Y esto habla de una madurez espiritual. Entonces, no son todos los hijos, sino solo los que han crecido, los que heredan el reino. Y esto es un elemento más que no sé hasta qué punto te pueda servir. Yo voy terminando ya porque no quiero dilatar los videos. Quisiera que valoraras lo que te he compartido aquí y que pudieras, quizás aunque comprendo que es un tema quizás un poco espinoso, pudieras abrir tu mente a la escritura, no a lo que te estoy hablando, sino a la propia palabra. Y hago un paréntesis: si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios.
sin ningún tipo de problema. Para mí sería una bendición poder ver tus dudas y quizás desde tus dudas me ayuda a mí a comprender mejor y así poder ayudarte mejor. Entonces, este capítulo, Mateo 25, para mí tiene un peso tremendo porque refleja un cierto carácter. Y el carácter tiene que ver con ciertas obras. Y esas obras reflejan el carácter. Y esas obras son las obras de Cristo. Porque fíjense que dice abajo, dice hablando que estos de la derecha son los justos. Pero no son los justos porque han sido justificados por la fe. No es ese tipo de justicia, sino que son los justos por las obras de justicia que hacen. Porque a veces podemos hablar de los justos y hay ocasiones en que la Biblia se refiere a los justos, a los que han sido justificados. Pero en este momento se refiere a los justos no por la justificación por la fe, sino por las obras de justicia que ellos hacen, que son las mismas obras de justicia que Cristo hizo desde su carácter. Fíjese que dice, cuando estuve enfermo viniste a mí, tuve hambre, me diste comer, me visitaste. En otras palabras, se ocuparon de mí, hicieron esas obras, me sirvieron. ¿Usted cree que los niños tienen tiempo para ocuparse de otro, para visitar a otro, para pensar en el que está enfermo, para darle comer al que tiene hambre? Los niños piensan solo en ellos, porque es parte de esa etapa de la vida, no porque sean malos, vuelvo y repito, no con una mala intención, sino porque son niños. Entonces, en este pasaje de Mateo 25, el Señor dice que el reino es herencia de esas ovejas, de esos que tienen un cierto carácter, de esos que van y te visitan cuando estás. Es decir, aquí vemos gente que tiene obras de justicia, gente que está entrando ya al reino porque vemos las labores del reino en ellos. Entonces hay muchos hermanos dentro de la iglesia que han nacido de nuevo, pero son un niño no se ha nacido. Ay, mira un niño, gloria a Dios, qué bueno cuando un niño nace nuevo. Cuando llega una persona nueva, entra en la realidad de la iglesia, se une a Cristo, es una gran bendición. Pero este niño está pensando en sus necesidades, en su problema, en su situación, necesita siempre consejería, siempre atención, que lo saluden. Si no, solo usted sabe que es un problema, porque es un niño, hay que lidiar con esto. Pero un día cuando ese niño crezca, podrá ser un hijo dado. Y sobre su hombro habrá autoridad, habrá respaldo, habrá testimonio y habrá una labor. Y estos serán los que luego se ocupan de que esté enfermo. Es decir, todo lo que tiene que ver con el impacto y la asignación del envío de la iglesia en medio de este mundo, que es hacer lo que Cristo hizo. No es ni más ni menos. Ocuparse del enfermo, de la viuda, del menesteroso, del necesitado. Llevar a Cristo a la vida de la gente. Entonces, en otras palabras, ellos esto fue lo que hicieron esta obra. ¿Acaso esto no es un reflejo del carácter de Cristo? Estas obras de justicia. ¿No es esto lo que Cristo hizo por nosotros? ¿No es lo que siempre el Señor ha hecho por nosotros? Entonces recuerde que el reino tiene que ver con el carácter y el reino de Dios es la herencia de aquellos que reflejan el carácter de Cristo. Dios te bendiga. Voy a tener una tercera parte de salvación y reino porque quisiera tocar un elemento más para quizá ayudarte a comprender este asunto. Gracias por seguir las enseñanzas. Así que nada, Dios te bendiga mucho, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.